Hola, muy buenos días. El día de hoy haremos el análisis del presidente César Gaviria. Entonces, el presidente César Augusto Gaviria Trujillo va a ser el presidente electo en el periodo comprendido entre 1990 y 1994 y este va a llegar a candidato a la presidencia tras el asesinato de Luis Carlos Galán, que era el representante del Partido Liberal y era el candidato a la presidencia. Luis Carlos Galán va a morir el 18 de agosto de 1989, esto en el municipio de Suacha, digamos que en un evento que estaba haciendo en pro a su campaña. Gaviria va a llegar como el nuevo representante del Partido Liberal y este va a ser electo el 27 de mayo del 90 con una mayoría del 47% de la población que le va a dar su aprobación y va a votar por él. Digamos que la presidencia de Gaviria va a contar con muchas eventualidades como una guerra bilateral entre el narcotráfico y el gobierno. También van a haber sucesos de corrupción, crisis económicas, crisis sociales y adicional a esto, muchos periodos de violencia. Digamos que bajo el mandato de Gaviria van a suceder muchísimas cosas, como por ejemplo el 11 de agosto del 90 se va a dar la muerte de Fidel Castaño, máximo comandante en jefe de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia. Se va a celebrar la edición 40 de la Vuelta a Colombia, que es una vuelta de ciclismo, donde van a participar alrededor de 122 ciclistas nacionales. Se va a dar la muerte del exjugador Andrés Escobar el 2 de julio del 94 y asimismo también digamos que van a haber muchísimas tomas guerrilleras entre los periodos del 90 y el 94, lo cual van a dificultar como digamos que el proceso que tuvo Gaviria bajo el gobierno. Tenemos tres situaciones las cuales son muy importantes a resaltar y la primera fue la impulsación de la reforma a la constitución, la constituyente que se va a dar en el 91. Digamos que esta constituyente va a traer consigo mismo unos cambios muy importantes, como por ejemplo la creación de organismos institucionales, como por ejemplo la Corte Constitucional. También la Fiscalía General de la Nación se van a crear en esta constitución, que son unos entes judiciales. Asimismo, se va a crear el Consejo Superior de la Judicatura, que va a ser un ente administrativo de la rama judicial. También se va a crear la Defensoría del Pueblo en pro a la defensa pues digamos que de la población, y asimismo se va a crear el mecanismo de la acción de tutela para proteger digamos que los derechos fundamentales de la ciudadanía. La Constitución se va a promulgar el 4 de julio del 91, trayendo consigo pues digamos que todos estos cambios y adicionalmente, y cosa muy importante, le da la condición a Colombia de Estado Social de Derecho. Otra situación muy importante que va a pasar en el periodo de Gaviria va a ser el apagón del 92, que va a ser una crisis, digamos, eléctrica que va a afectar a las hidroeléctricas a lo largo y ancho del país, puesto que se vivía un fenómeno que era el fenómeno del Niño, que digamos que afectaba las fuentes hídricas de donde se sacaba muchísima energía. Digamos que se va a tomar una acción de razonamiento por parte del gobierno, en las cuales van a haber muchísimos apagones en todo el país. En las ciudades capitales, en las ciudades como más importantes, habían lapsos de entre 8 a 10 horas en las que no había digamos que ningún tipo de electricidad. En las periferias se podían digamos que extender entre 10, 12 horas, y en lugares como en San Andrés y Providencia digamos que la extensión de tiempo, la prolongación de tiempo era de hasta 18 horas, lo cual digamos que generó muchísimas crisis, muchísima incertidumbre, y digamos que fue algo que tuvo que manejar Gaviria bajo su gobierno. Esto también que digamos después de las acciones que se tomaron para resolver este problema, digamos que se iniciaron unos casos de investigación por corrupción a ciertas digamos que instituciones de hidroeléctricas que habían en Colombia, y pues digamos que bajo la presunción de que el narcotráfico estaba por debajo de cuerda. Adicionalmente, otra situación supremamente importante, digamos que va a ser el tema del manejo que van a tener con el narcotraficante Pablo Escobar, puesto que digamos que después de unos acuerdos que se van a dar entre Escobar y el Estado,
digamos que Escobar va a construir la cárcel Catedral, una cárcel ubicada en Envigado, pero se va a escapar de ella el 22 de julio del 92 gracias a que, digamos, se aprueba la ley de extradición a los Estados Unidos, y pues de esta manera va a romper con todos los tratados que tenía con el Estado. Gracias a esto se va a crear el bloque de búsqueda, que va a ser un bloque que va a contar con más de 500 personas a disposición, entre soldados y policía. Se presume que contaban con el financiamiento del paramilitarismo, y digamos que tenían unos equipos y un armamento muy avanzado, pues digamos, para la captura de Pablo. La captura se va a dar el 2 de diciembre del 93, esto en unas residencias muy cercanas al estadio Atanasio Girardot. Pues digamos que producto de una llamada que va a durar un tiempo bastante extenso de Escobar con su familia, y pues digamos que se va a hacer, pues lo van a rodear para hacer efectiva la captura. El único guardaespaldas con el que contaba Pablo, alias Limonagrio, va a tratar como de defender o hacer tiempo para que Pablo pueda escapar. Limonagrio es abatido, y ya Pablo, al intentar escapar, va a quedar tendido en un tejado, que es la foto que todos conocemos, y pues digamos que se presume mucho de su muerte porque aún no se ha descifrado si fue dado de baja por el bloque de búsqueda o si por el contrario fue un suicidio. Un dato importante, o un dato digamos que curioso, era que Pablo el día anterior había cumplido 44 años. Buenas tardes, mi nombre es José David Vargas y hoy les voy a hablar acerca de los comunicados del expresidente y actual líder del Partido Liberal, César Gaviria. César Gaviria en todos sus comunicados utilizaba un lenguaje tradicional y diplomático. Los comunicados del expresidente variaron en contenido y tono, ya que abordaron diferentes temas a lo largo de su gobierno. Los comunicados del expresidente Gaviria se presentaron de una manera tradicional. Normalmente, estos estaban presentados en un formato impreso y eran distribuidos a los medios de comunicación. En sus discursos presidenciales presentados por televisión, hacía siempre el uso de la lectura. Esto lo hacía de una manera detenida y usando un buen tono de voz, para dar un mensaje claro y preciso. Entre sus palabras más utilizadas está la palabra narcotráfico, para referirse a quienes combatía, a los criminales, como él los definía. Y al principio y final de sus discursos siempre utilizaba la palabra unión y colombianos, para referirse al pueblo a quien le hablaba y a quienes iban dirigidos sus comunicados. Con sus discursos, César Gaviria buscaba transmitir mensajes claros y precisos acerca de las posiciones del gobierno en ciertos asuntos y circunstancias por las cuales atravesaba el país. También, con sus discursos, buscaba transmitir un mensaje de patriotismo y unión del pueblo. Muchas veces también mostraba y felicitaba las acciones realizadas y los logros alcanzados por quienes aportaban cosas positivas al pueblo colombiano. Para finalizar, César Gaviria siempre hablaba de una manera plural, incluyendo siempre a todo el que le escuchaba y a quienes dirigía sus comunicados. Presento, mi nombre es José Abel Quinto Moreno. En el día de hoy le vengo a hablar sobre los lugares donde el presidente César Gaviria daba sus discursos, y estos se daban en entornos como en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, y en centros urbanos. Sus discursos, como podemos ver, se daban en foros internacionales, en la Casa de Nariño, así también como en el Congreso de la República. También asistía a lugares como universidades y centros de convenciones. En sus conversaciones tenía la compañía de colaboradores políticos, así también como miembros de su gabinete. Cabe resaltar que también a le acompañarían personal de las Fuerzas Armadas. Sus vestimentas siempre eran acordes al tema, a los eventos, y los canales los cuales utilizaban ya dependerían de la información de la que él quería dar, en qué hora la quería dar y cómo se quería interpretar para la población. Cabe resaltar que sus comunicados siempre eran más que todo para comunicar e informar a la población colombiana de lo que estaba sucediendo o de lo que acontecía en el país.
para tener así informado a la población y que hubiera por parte del presidente un orden, podríamos decir así, para que la población supiera de lo que acontecía en el país. Y esto sería todo. Muchas gracias.